Bueno, vamos ya con el metabolismo. Empezamos con el concepto, recordando lo que ya lo sabéis. Sería conjunto de reacciones químicas que ocurren en el interior de las células y cumple una serie de características que nos van a ser muy útiles para todo lo que viene a continuación. Por ejemplo, la primera ya la conocéis. Estas reacciones químicas están catalizadas por enzimas. Esto lo estudiamos ya en el bloque 1. Las enzimas son proteínas que actúan uniéndose a las moléculas que tienen que reaccionar, aumentando así la velocidad de reacción. Recordar que las sustancias a las que se unen le llamábamos sustratos. Bien, esto es muy importante y aquí tenemos que traer todo aquello que estudiamos de las enzimas, bueno, o de las proteínas, ¿no? De la importancia de la estructura de las proteínas y por tanto de las enzimas. ¿Qué estabilizaba recordar que la función de las proteínas dependía de su estructura, ¿vale? ¿Qué estabilizaba la estructura de las proteínas? La estabilizaba fundamentalmente la temperatura y el pH. Estamos recordando primer tema, ¿vale? ¿Por qué es tan importante que en la célula se mantenga unos niveles más o menos constantes de pH y de temperatura? Porque las enzimas, al ser proteínas, se podrían desnaturalizar. Y si se desnaturalizan las enzimas, se afecta el metabolismo, ¿vale? Bien, otra característica es que esas reacciones químicas ocurren en cadena. ¿Qué significa en cadena? Que el producto de una reacción enzimática, recordar que las moléculas a las que se unen llamamos sustratos y la resultante es el producto, ¿vale? Pues bien, el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente. Y esto tiene muchísimo interés en la regulación del metabolismo. De tal manera que una célula nunca va a producir, nunca va a fabricar más de lo que necesita. Este es otro principio de economía celular que a mí me gusta recordar y del que yo creo que nuestra sociedad pues tendríamos que aprender también en nuestro sistema de producción. Y nunca se va a usar más de lo que se necesita y en parte el que sean rutas encadenadas colabora en eso, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Porque algunas de estas moléculas intermedias en un momento dado, por ejemplo si hay mucho de D, pues se inhibe la enzima 3, aumenta C que puede servir para otra reacción química, ¿vale? Bueno, en definitiva, muy importante que estén encadenadas para la regulación del metabolismo. Otra característica es que las reacciones metabólicas son reacciones de oxidación-reducción, o lo que se conoce como redox, ¿vale? ¿Qué significa oxidación-reducción? Significa transferencia de electrones. Unas moléculas pierden electrones que se las quedan las otras, sus compañeras, ¿vale? Transferencia de electrones. Cuando se pierde electrones se habla de oxidación, cuando se gana, reducción. En las moléculas orgánicas los electrones van acompañados de hidrogeniones, que son protones, lo cual nos va a facilitar mucho saber qué molécula está oxidada y qué molécula está reducida si le hacemos el seguimiento a los hidrogeniones. En cuarto lugar, el metabolismo utiliza intermediarios energéticos e intermediarios de electrones, que también los conocemos, ¿vale? Aquí estamos trayendo cosas que ya hemos estudiado con anterioridad. ¿Cuál es la molécula intermediaria de energía? Pues nuestro famoso ATP, ¿vale? El ATP sería lo equivalente a una batería cargada, mientras que el ADP, el adenosín difosfato, sería la batería descargada. Con los electrones pasa lo mismo. Los electrones, ¿quiénes eran las intermediarias de electrones? Coenzimas que estudiamos también en el tema 1. Si recordáis, era el NAD, el FAD y el NADP, ¿vale? Aquí aparece el NAD, el NAD oxidado, el NAD reducido, ¿vale? NADH. No nos tenemos que saber la fórmula, solamente nos quedamos con NAD oxidado o el NAD con el hidrógeno, el reducido, el que tiene los electrones, ¿vale? Tipos de metabolismo, dos. Hay dos grandes grupos de reacciones metabólicas, las que se conocen como anabolismo y catabolismo.
Anabolismo son reacciones en las que se pasa de moléculas sencillas a moléculas complejas, es decir, serían reacciones de construcción, de síntesis, ¿vale? Por ejemplo, pasar de aminoácidos a proteínas o de monosacáridos a polisacáridos, ¿vale? Mientras que el catabolismo, las moléculas se descomponen en moléculas más sencillas, moléculas más complejas y moléculas más sencillas. Esto significa que se rompen enlaces. Si rompen enlaces se libera energía, ¿sí? La energía contenida en los enlaces que estabilizan estas moléculas complejas se rompe y esa energía se libera. Mientras que el anabolismo significa crear enlaces, ¿no? Hacer esta molécula compleja es unir moléculas sencillas, es decir, es crear enlace, y eso significa energía. Anabolismo y catabolismo no tienen por qué ocurrir al mismo tiempo, ni tampoco en el mismo lugar de la célula. Pero sí es importante que sepamos que están acoplados. Anabolismo y catabolismo están acoplados energéticamente y también con la transferencia de electrones. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que la energía que se desprende en el catabolismo es la que se va a usar en el anabolismo. Por ejemplo, el anabolismo hemos dicho que requiere energía. Esa energía la aporta el ATP. ¿Cómo? Rompiendo un enlace fosfato. Recordar que era trifosfato. Se rompe un enlace fosfato, este enlace es como si fuera un paquetito de energía que se libera y se utiliza para los enlaces, para unir las moléculas sencillas y formar las complejas. ¿Vale? Entonces el ATP se queda en forma de ADP. ¿Cómo se recupera el ATP? Pues hay que volver a crear un enlace fosfato, ¿verdad? Hay que volver a crear un enlace fosfato, hace falta energía. ¿Y esa energía de dónde se obtiene? Del catabolismo, de la ruptura de los enlaces que estabilizan moléculas más complejas. Esos enlaces se rompen y la energía es aprovechada para formar un nuevo enlace fosfato y restaurar el ATP. ¿Vale? Con los electrones pasa lo mismo. Ya veremos que, bueno, hemos dicho que se utilizan las coenzimas de transferencia, pero es igual, es decir, los electrones que se pierden en el catabolismo se usan en el anabolismo. ¿Vale? Bien, pues vamos con el catabolismo. En este apartado catabolismo, en otro siguiente, el anabolismo. Recapitulamos, hemos dicho que son reacciones de descomposición, estamos repitiendo. Son reacciones en las que las moléculas del carbono, las moléculas orgánicas, pierden electrones, es decir, se oxidan. Son reacciones en las que se desprende energía, son reacciones ergónicas, y en conjunto se da una convergencia metabólica. ¿Qué significa convergencia metabólica? A ver, no asustaros, Voy a poner este esquemita para ilustrar esto de la convergencia metabólica. Y es que si partimos de moléculas complejas, como pueden ser glicéridos, triglicéridos, por ejemplo, polisacáridos o proteínas, ¿no? Se van descomponiendo en sus moléculas más sencillas, por ejemplo, glicerina, los polisacáridos monosacáridos, las proteínas en aminoácidos, y todas estas van convergiendo, ¿no? Se siguen descomponiendo y convergen en una única, que es el acetilcoenzimado. ¿Vale? Estas serían las características generales del catabolismo. Cuando más adelante aparezcan las características generales del anabolismo, este mismo esquema nos sirve, pero invirtiendo las negritas. ¿Vale? Es decir, en el anabolismo las reacciones escribiríamos aquí de síntesis, aquí escribiríamos de reducción de las moléculas del carbono, es decir, las moléculas del carbono ganan electrones, aquí escribiríamos que son endergónicas y aquí escribiríamos que se da divergencia metabólica, es como si fuese al contrario, ¿vale? Bueno, nosotros ahora nos vamos a centrar en el catabolismo de monosacáridos, ¿sí? Y el monosacárido más famoso es la glucosa. Bien, la glucosa
lo primero que va a... Bueno, tenemos dos vías que va a seguir la glucosa según se cuente con oxígeno o sin oxígeno, ¿vale? Si hay oxígeno, pues respiración celular. Si no hay oxígeno, fermentación, ¿vale? La respiración ocurre en la mitocondria, ¿vale? La fermentación en el citosol, lo vamos a ver ahora. Pero sea lo que sea respiración o sea fermentación, hay una fase previa que es común a la respiración y a la fermentación que se conoce como glucólisis. Una ruta metabólica que se llama glucólisis, por la cual la glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, aquí lo vemos mejor, ¿vale? Recordar la glucosa, que era una aldohexosa, 6 carbonos, mediante glucólisis o glucólisis se va a descomponer en dos moleculitas, se me va el cursor, en dos moleculitas de 3 carbonos, que se llama ácido pirúvico. Ya os podéis ir aprendiendo este nombre, ácido pirúvico o piruvato. Y esto ocurre, el 1 que es la glucólisis o glucólisis, ocurre en el citosol, ¿vale? Si no hay oxígeno, el ácido pirúvico o piruvato se queda en el citosol y puede seguir la fermentación, que ya veremos que hay dos tipos, láctica o alcohólica. ¿Que hay oxígeno? El ácido pirúvico o piruvato ingresa en la mitocondria y sigue la respiración celular. Pero esto, la respiración, la vemos un poquito más adelante. Ahora vamos a ver la fermentación. Antes de ver la fermentación, vamos a ver la glucólisis, que es la etapa común a respiración y fermentación, ¿vale? Con un poquito de más detalle. Ya os he dicho que es una ruta metabólica que tiene como 10 etapas, pero nosotros nos vamos a quedar con el resumen para que vayamos viendo y aplicando las características generales del catabolismo. Vemos que la glucosa, 6 carbonos, se descompone en 2, ¿vale? De ácido pirúvico, descomposición. Esta es más compleja, esta es más sencilla, ¿vale? En esa descomposición se obtiene ATP, ¿vale? Se libera energía para formar ATP y la glucosa, que es la molécula del carbono, pierde electrones, que se los va a quedar el intermediario, el NAD. ¿Lo veis? Bien, ¿qué es lo que yo me tengo de manera resumida? ¿Vale? Esto me lo tengo que aprender. El resultado de la glucólisis o glucolisis es 2 moléculas de ácido pirúvico, por cada molécula de glucosa, 2 de ácido pirúvico, 2 de ATP y 2 coenzimas reducidas, 2 NAD. ¿De acuerdo? Bien, si vamos a la fermentación, el ácido pirúvico se queda en el citosol, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Esto es recordándolo, Si no hay oxígeno, nos quedamos en el citosol, fermentación. Si hay oxígeno, nos vamos a la mitocondria, respiración, pero más tarde. Ahora vámonos a la fermentación. Fermentación que hay de dos tipos, láctica y alcohólica. Láctica. La fermentación láctica, fijaros, esto es común, ¿no veis? La glucólisis, 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato, 2 moléculas de ATP y 2 coenzimas, ¿vale? ¿Qué pasa con el piruvato? Pues pasa que se va a reducir, es decir, va a gastar las coenzimas de la glucólisis y se va a transformar en ácido láctico o lactato, ¿vale? Y ahí se queda, ya está, ahí se queda ácido láctico, ¿vale? Bien, esto es lo que... la alcohólica. La alcohólica volvemos a lo mismo, la glucólisis, 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato, 2 ATPs, 2 coenzimas. Pero a diferencia de la láctica,
aquí el ácido pirúvico sufre una descarboxilación. Recordar que el ácido pirúvico era de 3 carbonos, ¿vale? Sufre una descarboxilación, se transforma en acetaldehído, que se reduce para formar etanol, ¿vale? Que es un alcohol. El alcohol de las bebidas alcohólicas, sin ir más lejos, ¿vale? Entonces, ¿quiénes hacen la fermentación láctica? Pues lo hacen microorganismos, bacterias de la leche y células eucarióticas, las nuestras incluidas, cuando no tienen oxígeno, ¿vale? Esto es interesante. Que si no, nuestras células no tienen oxígeno, tienen que hacer la fermentación como un mecanismo de obtención de energía de emergencia. ¿Quiénes hacen la alcohólica? Pues las levaduras. Levaduras que ahora veremos en la siguiente diapositiva. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿cuál es el balance energético de la fermentación? Sea láctica o sea alcohólica, el balance es que por cada molécula de glucosa obtenemos 2 moléculas de ATP, ¿vale? Bien sea láctica o alcohólica. Por cada molécula de glucosa se obtienen 2 moléculas de ATP y ya está. Las coenzimas se han gastado para estabilizar o para reducir los productos. En este caso a ácido láctico, en este a etanol, ¿vale? Bien, esto bajo el punto de vista del metabolismo energético es lo que nos interesa a nosotros. Solamente esto, saber que por fermentación, repito, por cada molécula de glucosa, 2 de ATP. ¿De acuerdo? Ya cuando veamos el tema de microbiología, pues volveremos a retomar estos microorganismos por otro interés. Aquí tenemos una imagen de las bacterias de la leche. Tenemos 2 tipos, estas más alargaditas y estas más esféricas, que son Lactobacillus y Streptococcus. ¿Por qué lo estudiaremos allí? Pues porque tienen interés. Esto es en el tema de microbiología, no ahora. Ahora solamente me tengo que quedar con el balance energético. Pero cuando estudiemos el bloque 4, retomaremos estos microorganismos. Acordaros que luego os lo recordaré, ¿vale? Y son importantes porque transforman la leche en yogur, ¿vale? Las levaduras que decíamos antes son organismos eucarióticos, son como si fueran hongos unicelulares que realizan, esto sería la gemación, se reproducen por gemación y son las responsables, por ejemplo, de transformar el mosto en vino o el zumo de cerveza, el zumo de cebada en alcohol, o también son los responsables, se utilizan las levaduras, os sonará en la industria del pan, de la bollería, etcétera. Pero esto ya lo explicamos un poquito mejor en clase. Aquí solamente nos quedamos con el balance energético de la fermentación, ¿vale? Por cada molécula de glucosa, 2 de ATP, ¿vale? Y los microorganismos, o dónde ocurre. Ocurre en el citosol. ¿Y qué células las realizan? La alcohólica, bacteria de la leche, y células eucarióticas en ausencia de oxígeno, y la alcohólica, las levaduras del género Saccharomyces. Y de momento lo dejamos aquí.